Hola, ¿qué tal? Soy Marcel, guitarrista y muy fan de los Beatles. Ahora necesitábamos el nombre y la gráfica. Nos pusimos a pensar nombres, salieron varias propuestas y al final nos decidimos por Dr. Robert. Klaus Burman es un personaje muy importante dentro de la historia de los Beatles porque estuvo desde el principio, que se conocieron en Hamburgo. Durante toda su carrera, incluso ha tocado en discos con George Harrison, John Lennon, y aparte él era diseñador gráfico, entonces a mí se me ocurrió que era la persona ideal para hacer la gráfica del pedal. Cuando Marcel nos propuso el nombre de Dr. Robert y propuso la idea de que Klaus Voormann hiciera el diseño de la gráfica, sí que tuvimos claro que no tenía que ser un pedal con 3000 controles y que fuese complejo, ¿no? Todo lo contrario, que fuese limpio, que tuviera un arte bonito, ¿no? Un dibujo que fuera fácil de identificar. En el dibujo de Dr. Robert ilustra un poco la anécdota de esa noche. Habla de un amigo de los Beatles, que era doctor, les invitó a cenar una noche a George y a John con sus mujeres, y al final de la cena les sirvió un té y en ese té había puesto LSD. Y esa fue la primera vez que probaron el LSD John y George, que por cierto se asustaron mucho y se fueron corriendo de casa. Y esa noche fueron a parar a un local de Londres que curiosamente tocaba Klaus Voormann. Me estuve comunicando con Klaus Voormann, sobre todo vía email. Él me iba mandando propuestas, bocetos de un poco cómo iría la historia. Le iba proponiendo alguna modificación, pero la verdad es que lo tuvimos muy rápido. Yo creo que es muy interesante la gráfica de Dr. Robert porque explica ese momento en la historia de los Beatles y de su experimentación con el LSD, que luego ha sido muy importante para la evolución de su música. Y bueno, al final parecía mentira, pero ya lo teníamos todo. Teníamos el sonido, teníamos el nombre, teníamos la gráfica y ya casi lo teníamos.